canal. Hoy día nos tocaría ver la parte de cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es parte de la mecánica que estudia el movimiento mecánico sin importar las causas que lo generan. Por ejemplo, la fuerza que veremos más adelante, que es en la parte dinámica. Entonces, gráficamente se podría representar de esta forma, la cual el móvil va a estar en un punto A y va a terminar en un punto B. El móvil va a recorrer una trayectoria y esa trayectoria va a tener medida, y a esa medida se le llama recorrido. Entonces, ¿qué es el recorrido? El recorrido es la medida de la trayectoria, que en este caso la trayectoria es una curva, es un movimiento curvilíneo. Y como toda gráfica debe tener su sistema de referencia, que el sistema de referencia sería el punto O en esta gráfica. Este sistema de referencia va a ubicar al móvil, que su ubicación sería el vector posición. ¿Qué es el vector posición? El vector posición es la ubicación del móvil, indica la ubicación del móvil en el punto que se encuentre. Entonces, estos vectores, que sería el vector A y el vector B, son vectores de posición. Y como todo vector que nace de un sistema de referencia o de un punto específico, va a tener una resultante. Y este resultante vendría a ser el desplazamiento. Y el desplazamiento vendría a ser la resultante del vector R de B y R de A. Y este desplazamiento se calcula de la manera como hemos visto en el tema de vectores, la parte que está en la cabeza menos la parte que está en la cola. Entonces sería, el desplazamiento vendría a ser R de B menos R de A. Y esa es una representación gráfica de lo que es cinemática, algo simple, sencillo. Y ahora pasaremos a ver la parte de velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Una definición simple es el cambio de posición generado en un intervalo de tiempo. ¿Qué es el intervalo de tiempo? Vendría a ser esto. ¿Y por qué el cambio de posición? Porque también va a haber un sistema de referencia, y este sistema de referencia va a ubicar al móvil, que va a ir de la posición A a la posición B, y va a tener vectores de posición A y vector de posición de B. Y como ya volvemos a reiterar, que va a tener un desplazamiento, va a generar un desplazamiento. Y este desplazamiento también se le puede llamar cambio de posición o variación de posición, que al momento de calcular es algo sencillo. Símbolo de la velocidad media, una VDM, su cálculo. VDM es igual a ¿qué? Al cambio de posición o desplazamiento por un intervalo de tiempo, o también así, de posición, por un intervalo de tiempo, donde el desplazamiento lo hemos visto acá. Esto viene a ser el desplazamiento del cambio de posición o cambio de posición, ¿cierto? Y así de simple, así se calcula la velocidad media. Ahora, ¿qué es la rapidez media? La rapidez es el módulo de la velocidad, es la magnitud. Y la velocidad tiene vectores unitarios I, J, K. Y la rapidez no lo tiene, es el módulo, es la magnitud, es un número. La velocidad es un vector y la rapidez es un escalar, es un número. Representación de la rapidez vendría a ser VDM sin su flechita, porque vendría a ser un escalar, un número. Igual se define así, pero ya no sería cambio de posición. Vendría a ser el recorrido generado entre un intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo que va desde el punto A hasta el punto B, y este viene a ser el recorrido generado. Claro que va a tener vectores posiciones, pero en este caso no nos convendría tomar eso.
Y el cálculo vendría a ser así. La rapidez viene a ser al espacio recorrido entre el cambio o intervalo de tiempo. Y eso es todo lo que es rapidez media, velocidad media. Ahora veremos velocidad instantánea. Y también es sencillo, que se va a representar solo con una V, la velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es el cambio de posición, una porción muy pequeña del desplazamiento, del cambio de posición entre un instante de tiempo, algo pequeñísimo. Entonces sería la velocidad instantánea, vendría a ser el cambio de posición, que en este caso vendría a ser la diferencial de posición entre la diferencial de tiempo. Derivada diferencial, claro. Y eso más adelante les enseñaré a derivar. Va a tener una posición de A, claro, porque va a estar en el punto A. Y va a tener una posición de B, porque va a estar en el punto B. Y como acá, ¿qué sentido tiene la velocidad media? Podemos observar que el sentido de la velocidad media es paralelo al desplazamiento. La velocidad media es paralelo al desplazamiento. Y la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Acá la trayectoria es una curva, entonces va a ser tangente a la trayectoria, y su cálculo ya lo hemos visto. Aceleración media. ¿Qué es la aceleración media? Es el cambio de velocidad. Va a haber un punto A, un punto B. Va a tener una velocidad inicial y una velocidad final, que podemos poner v sub f o así solo. Va a ser el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Va a haber un intervalo de tiempo y su cálculo también es sencillo. Como es la definición, ¿cómo se calcula? La aceleración media es el cambio de velocidad por un intervalo de tiempo o cambio de tiempo. Y eso es lo que viene a ser la aceleración. Ahora pasaremos a calcular o dar la definición de aceleración instantánea. ¿Qué es la aceleración instantánea? Igual, un parecido a la velocidad instantánea, que también se pone solo A. Es una pequeña parte de la velocidad media, una pequeña porción por un instante de tiempo. O sea, va a recorrer toda la trayectoria que pueden ver acá, que va de A hacia B. Va a haber un cambio de velocidad, claro, porque va a haber aceleración. Entonces va a ser la pequeña porción de la velocidad media, una milésima, algo chico, algo muy pequeño, entre un instante de tiempo, algo pequeño también el instante de tiempo. Como ya sabemos, va a tener su sistema de referencia, y esta aceleración siempre va a apuntar hacia la concavidad. Como profe, la concavidad va a ser así. Tengo acá mi partícula, siempre a la concavidad. La concavidad viene a ser esto, y esto viene a ser lo convexo, ¿cierto? Eso ya lo deben de saber por geometría. Siempre va a apuntar a la concavidad. Por ejemplo, en este instante de tiempo, apunta hacia la concavidad. ¿Y cómo se calcula? La aceleración va a ser una pequeña porción de la velocidad media, que podemos también poner la velocidad v de m entre un pequeño tiempo, o v, no, entre un tiempo muy corto. Ahora pasaremos a ver unos ejemplos. Ejemplo número 1. Me dicen hallar la velocidad instantánea y hallar la aceleración instantánea en un tiempo de 2 segundos. Si, acá ya me dan, si la posición en ese instante, o en ese tiempo, en ese instante, claro, es 3t al cubo más 5t al cuadrado y metros. ¿Qué se refiere con i? Que se mueve por el eje x. La partícula está así.
está moviendo solo por el eje X, vector unitario Y, por eso. Nada más. El cálculo, como podemos ver acá, de la velocidad instantánea es la diferencial de la posición entre la de diferencial de tiempo. Y como la posición depende del tiempo, si cumple. Si no dependiese del tiempo, no cumpliría esta forma. Y como depende, podemos ponerle que la velocidad instantánea viene a ser 3t al cubo más 5t al cuadrado y como depende del tiempo ponemos derivada del tiempo entre la derivada del tiempo, derivada diferencial del tiempo, y esto viene a ser la velocidad instantánea. Ahora, ¿cómo se deriva? Acá les voy a enseñar unos truquitos. Por ejemplo, yo quiero la derivada diferencial de un tiempo que depende de x. Por ejemplo, yo tengo acá x al cubo. ¿Cómo se deriva? Solo este 3 que ves acá va hacia abajo. ¿Y qué quedaría? 3 y luego le restas 1. ¿Cuánto sería 3 menos 1? 2. Así que de x al cubo la derivada vendría, el 3 baja y quedaría, y se le resta 1 y quedaría 3x al cuadrado. Igual acá derivas a 3t al cubo. ¿Cuánto es 3t al cubo? La velocidad instantánea. 3t al cubo, ¿cuánto es? Vendría, esto bajaría y luego se le resta 1, que quedaría 9t al cuadrado más, acá también derivas, este 2 baja y ¿cuánto quedaría? 10t, nada más, se le resta 1, quedaría 1, y como dice que depende del tiempo, reemplazamos nada más el tiempo acá. ¿Cuánto vendría a ser? Reemplazamos el tiempo acá, solo se deriva una vez, reemplazamos el tiempo, 2 al cuadrado, 4 por 9, 36, acá quedaría 36, más 2 por 10, 20, y 20 más 36, 56, 56 ¿qué? Viene a ser un vector, y como es un vector, viene a ser I, ¿y qué? I metros por segundo, nada más, y luego me piden el cálculo de la aceleración instantánea. ¿Qué habíamos dicho? Acá aceleración instantánea es derivada de la velocidad, tenemos la velocidad, entre la derivada del tiempo. Entonces la aceleración instantánea viene a ser la derivada de la velocidad, que la velocidad vale 9t al cuadrado más 10t entre la derivada del tiempo. Como el tiempo vale 2, luego lo reemplazamos, ¿cierto? Ya, derivamos 9t al cuadrado, ¿cuánto sería? El 2 baja y se le resta 1 al exponente. Quedaría la aceleración, tendría que ser igual a ¿qué? A 18t. El 2 baja, ¿cierto? Multiplica 9 por 2, 18. 18t. 18t por acá. El 1 baja, quedaría 10t a la 0. ¿Cuánto es t a la 0? 0, entonces esto se anula. Esto se anula. Quedaría 0, entonces solo quedaría 18t. 18t. Y reemplazamos el tiempo de frente. ¿Cuánto sería 18 por 2? 36 y metros por segundo. Y así es el cálculo de la aceleración y la velocidad instantánea. Y ahora ejemplo 2. Me piden hallar la velocidad media, la rapidez media, la aceleración media, cuando me piden hallar la aceleración media cuando la velocidad final sea igual a la velocidad media. Y la velocidad inicial es, acá que dice, I más 2j metros por segundo. Si
me dan las posiciones iniciales y finales. Entonces con eso podemos hallar la velocidad media. La velocidad media que viene a ser igual. Acá podemos ver que es el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Y así de simple es el desplazamiento. El desplazamiento viene a ser el cambio de posición. Entonces sería la posición final menos la posición inicial. Sería 8i más 5j menos 2i menos 3j entre. Me dan desde el tiempo 2 segundos al tiempo 4 segundos. Que el intervalo de tiempo vendría a ser 4 menos 2, 12 segundos. Nada más. Y ahora la velocidad media, aquí viene a ser igual. Resta nomás, como te dije, x con x y luego y con y. Sería y con y. 8i menos 2i vendría a ser, ¿cuánto? 6i. Y 6i entre 2, 3i, ¿cierto? Luego, y con y, 5j menos 3j. ¿Cuánto vendría a ser? 8j. Entre 2 más 4j metros por segundo. Así de simple. Eso vendría a ser la velocidad media. Ahora me piden hallar la rapidez media. Como te vuelvo a reiterar, la rapidez media viene a ser el módulo de la velocidad media. Entonces, como hemos visto en el primer capítulo de física, que vendría a ser vectores, ¿cómo se hallaba? Te dije como Pitágoras, ¿cierto? Como el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada ¿de qué? De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto viene a ser eso? 3 al cuadrado viene a ser 9. 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, 25. Y raíz de 25 viene a ser 5 metros por segundo. Y ya no sin su i, porque viene a ser el módulo, viene a ser un número, un escalar. Por eso es 5 metros por segundo. Y ahora me piden hallar la aceleración media. ¿Cómo se llama la aceleración media? El cambio de velocidad entre el cambio de tiempo o variación de tiempo. Entonces es la velocidad final menos la velocidad inicial. Que acá la velocidad final es igual a la velocidad media. ¿Cuánto vale la velocidad media? 3i más 4j metros por segundo. Se tendría que ser eso. 3i más 4j menos la velocidad inicial que nos dan de dato. I más 2j entre el cambio de tiempo. ¿Cuánto viene a ser el cambio de tiempo? 4 menos 2, 2 segundos. Entonces la aceleración media, aceleración sigue siendo un vector. ¿Qué viene a ser? Viene a ser 3i menos i, 2i. Y 2i entre 2 viene a ser i. Luego, ya hemos hecho x con x, ahora y con y. 4j menos 2j vendría a ser 2j. Entre 2, j. Nada más que j. Metros. Acá vendría a ser al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Y así se halla la aceleración media. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias.